La vida cotidiana de un verdugo medieval no era fácil. Hicieron más que simplemente cortar cabezas y romper prisioneros. Tratar de mantener la justicia y dar ejemplo a su comunidad era solo una parte de las obligaciones de un verdugo. También servían como profesionales de la medicina y a veces como guías espirituales, ayudando a los condenados a aceptar su destino y pedir perdón a Dios. De vez en cuando, otros aldeanos condenaban a los verdugos de ostracismo por tener un trabajo turbio. Sin embargo, era un trabajo que había que hacerse. Pero, ¿cómo era para estas personas levantarse por la mañana y empezar un día posiblemente lleno de odio, aburrimiento o peligro extremo? ¿Qué dispositivos se utilizaban para las ejecuciones en la Edad Media? ¿Y la psicología de un verdugo? El video de hoy trata de la vida de un verdugo en la Edad Media. La vida de un verdugo en la Edad Media. La imagen estereotipada de un verdugo de mediana edad es la de un tipo corpulento, con el pecho desnudo y una capucha negra, que empuña un hacha enorme. Esa máscara puede provocar escalofríos a los niños hoy en día, pero el verdugo de la ciudad probablemente estaría orgulloso de su bien pagado trabajo. A veces tenían que atender a varias víctimas en el mismo día. En la época de Enrique VIII apenas un verdugo tenía tiempo para el descanso. Se calcula que hubieron hasta 72.000 ejecuciones durante el reinado de ese rey. Por lo general, la profesión de verdugo se heredaba, y a veces el verdugo se ganaba la profesión de forma obligatoria, ya que otras personas pasaban de esta profesión. Así, en los primeros años de trabajo, el verdugo era supervisado por su propio padre. Los verdugos ejecutaban a los criminales con cuerdas, espadas, la rueda rota, la quema y el ahogamiento. Y sin embargo, a pesar de la naturaleza deshonrosa de su profesión, según otros al menos, el verdugo era un miembro respetado de la comunidad por su devoción. Antes de la ejecución, el verdugo se ocupaba personalmente de la persona que iba a ser ejecutada. Después de todo, iba a enviarla personalmente a la eternidad. Si la persona tenía heridas graves o estaba enferma, debía cuidarla hasta que recuperara la salud, cumpliendo con los deberes de su profesión secundaria como consultor médico. También puede solicitar un aplazamiento de la ejecución para que la persona pueda afrontar la muerte adecuada con su salud intacta. No es infrecuente que los presos reciban visitas, como familiares o parientes de la víctima que buscan la reconciliación. En la concepción de la época, el perdón era divino, y el verdugo se alegraba cuando el asesino convicto aceptaba unas naranjas y un pan de jengibre de la viuda de su víctima. Esto podría ser visto como una señal de que ella lo había perdonado de todo corazón. Para paliar el hecho de ejecutar personas, el verdugo contemplaba su papel como alguien que imparte justicia en nombre de la sociedad y sobre todo de Dios. Era su deber profesional y sagrado servir como agente que equilibraba la autoridad divina y la terrenal. La mayoría de los que visitaban a los condenados eran clérigos. Los capellanes que visitaban a los prisioneros probablemente intentaban ablandar sus corazones y convencerlos de que pidieran el perdón de Dios. Leían la Biblia, rezaban y predicaban, apelando a emociones tan diversas como el miedo, la tristeza y la esperanza. Es poco probable que el prisionero haya visto mucho de arte en su vida. Los pueblos más pequeños podrían tener una pequeña iglesia con solo las pinturas más rudimentarias en sus paredes, es decir, si tuviera alguna. El momento previo a la muerte también servía para una especie de enseñanza. Los capellanes que visitaban a los prisioneros llevaban sus preciosas Biblias o grabados de madera, así como grabados de santos. Los clérigos utilizaban estas imágenes para ilustrar sus sermones. Después los capellanes llevaron a los prisioneros a recitar el Padre Nuestro. Después de todo el rito, todos querían creer que el prisionero estaba preparado para una muerte penitente y a corazón abierto. Cuando uno se convierte en verdugo, sabe que no se trata solo de librar al mundo de los pecadores. En aquella época, las ejecuciones públicas debían alcanzar dos objetivos distintos. En primer lugar, debía conmocionar a los espectadores y utilizar la angustiosa escena como medida preventiva. El segundo objetivo era reforzar y reafirmar la autoridad divina y temporal. El verdugo desempeñó un papel clave en la consecución de este delicado equilibrio. Escenificó los acontecimientos, desde la condena a la procesión de la muerte hasta la ejecución propiamente dicha, como si se tratara de una obra de teatro. De hecho, la gente de aquella época estaba familiarizada con las obras de moralidad. Eran dramas alegóricos en los que los personajes personificaban cualidades morales, como la caridad o el vicio, o abstracciones, como la muerte o la juventud, con una elección moral.
¿Qué mejor representación escénica para presentar públicamente estas ideas que ejecutar a un pecador? Al ejecutar a un prisionero, el verdugo cumplía con su objetivo de dirigirse a los reinos divino y terrenal en el nombre del Estado mediante esta brutalidad ritualizada y regulada. Es sabido que el condenado podía pedir lo que quisiera para su última comida, desde pequeñas cantidades de vino hasta grandes cubos de cerveza. Por supuesto, la ingesta de grandes cantidades de bebidas alcohólicas en la comida del ahorcado solía beneficiar al verdugo, ya que el prisionero ocasionalmente se emborrachaba y no se resistía antes de morir realmente. Pero también había presos que ni siquiera tocaban su comida. En cuanto el prisionero terminó de comer, sus ayudantes lo vistieron con un traje de ejecución de lino blanco. Vestido con su mortaja terrenal, esperó a que el verdugo presidiera el espectáculo público que se avecinaba. El carcelero anunciaba al verdugo con las palabras habituales: "El verdugo está cerca". Vestido con su mejor atuendo ceremonial, el verdugo entraba y pedía perdón al condenado. A continuación, compartía la tradicional bebida de la paz con el prisionero. Tras unas palabras, se dirigía al juez y al jurado que lo esperaban. Aunque el preso ya había confesado su delito, fue presentado ante el tribunal de sangre, donde se conoció la sentencia. Se leyó la confesión, luego vino la condena. Los miembros del jurado hicieron una pausa para votar la forma de ejecución: por cuerda, espada, fuego, agua o rueda. Para presentar esta obra de moralidad viva al mayor número de personas posible, se distribuyeron folletos con semanas de antelación. Esto garantizaba cientos y quizás miles de espectadores. El preso tuvo que caminar unos metros para llegar al lugar de la ejecución. El viaje fue tranquilo, pero a veces, a mitad del camino, un preso se comportaba de forma descontrolada o causaba problemas. El deseo de todo verdugo era ejecutar al prisionero con un solo golpe. Muchos entrenaban para que esta ejecución fuera perfecta, pero a veces tenían que dar 2 o incluso 3 golpes para completar la ejecución, como fue el caso de la reina María Estuardo, que necesitó 3 golpes para morir. Por lo general, las multitudes estaban compuestas por borrachos dispuestos a amotinarse, sobre todo cuando no había una caída de cabeza. Los disturbios podían volverse sangrientos. Si el prisionero fue ejecutado con un golpe limpio, el verdugo tenía la satisfacción del juez por su trabajo. Entonces el verdugo respondía: "Por esto doy gracias a Dios y a mi maestro que me enseñó tal arte". Por último, estaba la tarea mundana de limpiar al difunto. La actuación no terminaría hasta que se limpiara la sangre. La multitud permanecería con una curiosidad morbosa hasta que el trabajo estuviera hecho. Los verdugos también tenían la opción de retirarse del oficio, y algunos iniciaban una nueva y lucrativa carrera como consultores médicos. A su muerte, el verdugo podía recibir un funeral de estado, pero claro, dependía del prestigio que tuviera.